mayo de 2024 para iniciar la tercera sesión científica que nos corresponde al día de hoy. Vamos a la sesión científica. La sesión científica de hoy día es un tema importante, pues obesidad y gestación. Este tema ha sido coordinado por la doctora Lía Paz Arrasca y tenemos 4 invitados de mucho prestigio y que el día de hoy como moderador va a estar el doctor Pedro Mascaro Sánchez, que va a moderar el tema de obesidad y gestación. El doctor Pedro Mascaro Sánchez es médico especialista en ginecología obstetricia, magíster y doctor en medicina. Es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Es exdirector general durante 12 años del Instituto Nacional Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima. Ha sido presidente de nuestra sociedad y de la Sociedad Peruana de Contracepción. Y es miembro del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. El doctor Pedro Mascaro va a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Doctor Pedro Mascaro. Gracias, doctor Inter Sandoval. Buenas noches con todos los colegas. Esta noche en el programa regular de la Sociedad Peruana de Obstetricia tenemos el tema obesidad y gestación. Y empezaremos señalando que la obesidad, entendido como la acumulación anormal de grasa que perjudica la salud, constituye un problema de salud pública en los últimos años por el incremento de los casos de obesidad en todo el mundo. La obesidad, como sabemos, se asocia a varias enfermedades no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, y es una de las principales causas de muerte prematura. Cuando hablamos nosotros o nos referimos a obesidad y gestación, entendemos que la obesa o la mujer que tiene un índice de masa corporal alto durante el embarazo aumenta el riesgo de distintas complicaciones durante la gestación. Estas complicaciones podrían ser abortos espontáneos, abortos recurrentes, muerte fetal intraútero, diabetes gestacional, preeclampsia, entre otros. Para abordar este interesante tema, tenemos esta noche a 3 destacados especialistas. En primer lugar, el doctor Frank Espinosa Morales. Luego seguirá en la ponencia el doctor Segundo Secreto Esteban y culminará la presentación el doctor Santiago Cabrera Ramos. Para empezar con el desarrollo de este tema, vamos a abordar en primer lugar el tema obesidad, una mirada más allá de la gestación, a cargo del doctor Frank Espinosa Morales. El doctor Espinosa Morales es médico especialista en nutrición con orientación en obesidad, especializado en diabetes, educador certificado en diabetes, docente de posgrado invitado de la Universidad Cayetano Heredia, docente de posgrado invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y centro especializado en nutrición, obesidad y diabetes. Vamos a dejar en el uso de la palabra, la presentación del tema referido al doctor Frank Espinosa. Buenas noches con todos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor académico participar en esta reunión científica con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Pues bien, manos a la obra. Este tema planteado sobre obesidad, una mirada más allá de la gestación, espero que hacia el final
podamos llegar juntos a una determinación en cambiar la historia que hoy nos está abordando. No tengo conflictos de interés para esta charla. Entonces, nuestra agenda es lo que conocemos. Vamos a revisar la parte del posparto y algunas conclusiones en donde generaremos oportunidades. Lo primero es aterrizar en nuestro país, ¿no? Nuestro país donde ahora 3 son pobres, ¿no? Mejor dicho, en extrema pobreza, pero tenemos que tener un punto muy interesante. Si hablamos de sobrepeso y obesidad, debemos entender que independientemente del sexo, desde el 2017 hasta el 2022, según estos últimos datos, el sobrepeso está creciendo. Pero hay algo que quiero poner primero en la mesa para con todos, es que del 2017 al 2022 la obesidad creció casi por encima de 5%. Es un punto interesante porque como país cada día somos más obesos. Si nos ponemos en la obesidad en la mujer, todos tenemos en cuenta las comorbilidades que tienen, no solo en el momento de la concepción, sino que esta obesidad trae en la mujer depresión, enfermedad cardiovascular, evento cerebrovascular, diabetes, apnea del sueño, pero muy interesante es la infertilidad y los problemas alrededor del sistema genitourinario de la mujer. La obesidad en la mujer contribuye el 44% a la carga de la diabetes, contribuye 23% en la carga de cardiopatía isquémica y 77% de las adultas, ¿no?, con obesidad reportan trastornos del sueño. Otro punto con un valor similar es que la asociación entre obesidad y cáncer, ¿no?, en especial cáncer de endometrio y el tan temido y frecuente cáncer de mama. Si ya nos vamos adentrando hacia la parte de gestación, posparto, estos datos de Estados Unidos nos muestran de que las personas que tienen obesidad grado 1, 2 o 3, primero, que ganan mayor cantidad de peso por encima de las recomendaciones versus las personas normales. O sea, no solo que tienen una mayor cantidad de peso, sino que lamentablemente no se están respetando en este continuo cambio demográfico las recomendaciones. Si nos metemos en el embarazo, muy brevemente, porque mi colega luego va a hablar de las complicaciones de la obesidad durante el embarazo, tenemos que entender de que el embarazo es un estrés metabólico fisiológico en el cual glucosa, insulina, sensibilidad a la insulina y leptina, que es un sensor de la glucosa, se encuentran afectados. Y de acuerdo al grado de obesidad, si nos metemos en obesidad, tenemos que tener muy en cuenta que mientras más obesa es nuestra paciente embarazada, mayor glucosa va a tener, mayor por ende demanda de insulina para vencer esa insulina resistencia y vamos a tener mayor cantidad de leptina. Sin embargo, no eficiente esta leptina, y esta leptina que debería ser un marcador de suficiencia energética, pues está fallando. Y con ello, atrás seguro que va a haber un patrón inflamatorio crónico durante el embarazo. Si mencionamos la obesidad durante el embarazo, tenemos en cuenta de que hasta hay un 20% más de riesgo de diabetes gestacional, más de 10% de enfermedad hipertensiva asociada al embarazo versus las personas sin obesidad, y la macrosomía en el producto pues es más importante, llegando inclusive hasta casi un 20%. Pero no solo impacta la obesidad previa al embarazo, sino también la ganancia de peso, y como lo pueden ver en este resultado sobre personas con peso normal, con sobrepeso y obesidad, la ganancia de peso durante el embarazo impacta en la presentación de preeclampsia. Pues vamos a meternos ahora a la obesidad, una mirada más allá de la gestación. La persona que se va a embarazar, definitivamente todos tenemos en cuenta que 6 de cada 7 peruanos tienen exceso de peso, de los cuales 2 o 3 tienen obesidad. O sea, esa mujer se embaraza obesa, por lo cual casi el 80% de estas pacientes va a cesárea. Por cada punto del ILMC
que esta mujer tiene por encima del valor recomendable, pues aumenta 10% la incidencia de cesáreas, la necesidad de cesáreas, tiene un alto riesgo para diabetes gestacional, para preeclampsia, y además esta mujer le es muy limitado, mejor dicho, es muy complejo la fertilización. ¿Sí? La mujer obesa tiene problemas de fertilización. Si pasamos a esta mujer obesa que se embaraza, recuerdo que el 40% hay un incremento del riesgo de muerte fetal, es limitado los resultados si yo hago una intervención en esta mujer, más allá de las recomendaciones específicas. Tengo un 60% más de riesgo de preeclampsia, 1.54 más de riesgo de parto prematuro, y atentos, como habíamos mencionado de que el embarazo era un estrés metabólico, hay una asociación a largo plazo entre enfermedad cardiovascular y los embarazos, que ya lo vamos a dilucidar. La mujer, posparto, nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿quién me asiste en el manejo del peso cuando ya estoy posparto? Si retuve peso posparto, ¿cuál es el problema de salud que puedo tener? ¿Puedo regresar a mi peso ideal? ¿El próximo embarazo tendré más riesgo cardiovascular o riesgo de complicaciones durante el embarazo? ¿Qué intervenciones usted, como especialista, me recomienda? Vamos juntos a tratar de dilucidar estas preguntas de la mujer postparto con una mirada más allá de la gestación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la obesidad durante el embarazo, si la mujer se embaraza, por supuesto que tiene múltiples complicaciones que seguro se van a tratar. Pero recuerden que una de ellas es la retención postparto. Y esta mujer no solo tiene un hijo, que en el segundo hijo, por supuesto que si se embaraza con sobrepeso, más el peso que tuvo de retención, va a exponencialmente incrementar el riesgo para cualquiera de estas complicaciones, mirando solo el embarazo. Pero nosotros nos vamos a fijar en la retención de peso de esta mujer, además de ese riesgo, de ese círculo vicioso que hemos mostrado. Algo alentador es que si se hace en la mujer posparto una intervención durante 12 semanas de nutricional versus darle un folleto con nutrición, con recomendaciones nutricionales, versus tener entrevistas semanales con nutrición, pues definitivamente voy a tener una pérdida de peso interesante porcentual de hasta el 10%. Si hago la intervención en esta mujer que retiene el peso, recordar que cuando la mujer que tiene una retención de peso posparto desciende un punto del índice de masa corporal, desciende para el siguiente parto 30% la posibilidad de macrosomía, ¿sí? Los eventos relacionados con la obesidad. Pero si nos vamos un poco más allá, ¿qué sucede con la mujer cuando tiene el segundo parto? Este es un estudio que ya tiene mucho tiempo y sigue dándonos datos muy ricos. 2.070 mujeres que fueron seguidas por 10 años y siguen, ahora están en la parte de la menopausia, en la cual compararon cuál es la diferencia del peso posparto, ¿sí?, entre la mujer que no tuvo embarazo, entre aquella que se embarazó pero no llegó a término, en la que tuvo el primer parto y en la que tuvo el segundo parto. Y vamos viendo que a medida que tienen uno o dos partos, hay un embarazo, parto y segundo embarazo y parto, pues nosotros vemos una creciente de retención de peso y también de cintura. Quiere decir, colegas, que el embarazo es una situación de riesgo para que la mujer no recupere el peso previo al embarazo. Y si esta mujer es obesa, empezamos a pensar en la potencialidad de las complicaciones durante el embarazo y las que van a seguir después para ella. Y esto es el posparto y más allá. Podemos decir que el posparto puede durar hasta los 6 meses, pero lo que quiero que visualicen es, entre las mujeres que están por encima, las que tienen por encima retención del peso a los 6 meses,
totales. ¿Qué sucede si se vuelve a embarazar esta mujer? Si pierde una unidad de índice de masa corporal entre 1 y 2, entre 2 y 3, si gana entre 1 y 2, entre 2 y 3 o más de 3, lo que van a observar es que el riesgo de diabetes gestacional se incrementa. Quiere decir que la mujer que tiene una retención de peso postparto, que pasa los 6 meses y se vuelve a embarazar y tiene ese IMC sostenido 1, 2 o 3 puntos por encima del con el que empezó, lamentablemente va a incrementar su riesgo de diabetes gestacional. Y quiero que vean que sucede casi similar para preeclampsia y para macrosomía. Si vemos 3 dimensiones, peso previo al embarazo, hablamos de peso durante el embarazo y retención de peso posparto, que hoy está definido como la retención de más de 5 kilos posterior a los 6 meses del parto, donde A es por encima y B es en lo recomendado. Quiero que visualicen la curva negra en la cual las mujeres tuvieron peso alto antes de embarazarse, ganaron más peso del que le recomendaron y además retuvieron mayor cantidad de peso. Vean la curva en línea negra continua versus las que cumplieron con la recomendación de peso previo, la ganancia de peso previo y además no retuvieron peso postparto. Lo que estamos viendo es la prevalencia de obesidad en esos chicos. La memoria que estamos dejando más allá del posparto entre una embarazada controlada o no en relación a su peso. Y esto solamente es en los chicos hasta los 17 años. Les muestro que estas son hijas 40 años después, de acuerdo al peso materno. Y como pueden visualizar, el peso materno y la ganancia, a mayor peso y mayor ganancia, pues la hija 40 años después tiene mayor peso o sobrepeso. Entonces, la pregunta cuando hablamos de la obesidad con una mirada más allá del embarazo es que cada embarazo es una situación de riesgo para la mujer, porque puede retener peso, además de estar en una situación de estrés metabólico y además es riesgoso si es que no se embaraza con el peso adecuado. Pero además, ¿cuál es la repercusión a largo plazo? Con cada retención en el primer embarazo y en el segundo embarazo, que puede tener consecuencias metabólicas como diabetes gestacional, preeclampsia o hipercolesterolemia, pero más adelante en la vida, esta mujer va a tener aumento del índice de masa corporal, mayor cantidad de grasa, mayor grasa visceral, y con esto, ¿qué estamos describiendo? El mayor riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles, donde está todo englobado como el síndrome metabólico, pero además mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Los invito ahora a mirar más allá del postparto. Si evaluamos entonces, viendo la situación del embarazo, que la enfermedad cardiovascular y el curso reproductivo de la mujer, si se asocian o no se asocian los embarazos, lo que vemos es que, ¿qué factores son los determinantes? Por supuesto que los sociales, recuerden en nuestro país, los factores de riesgo tradicionales, pero atentos en relación a la mujer. La macrosomía, la diabetes gestacional y la hipertensión ligadas a la obesidad o al sobrepeso durante el embarazo son determinantes de riesgo cardiovascular para la mujer. Y si vamos a evaluar complicaciones del embarazo, miren, y riesgo de enfermedad cardiovascular futura, estamos hablando en años, la obesidad definitivamente está ligada a todas estas complicaciones durante el embarazo. Si veo mujeres por toda causa de mortalidad en este registro sueco, no hay diferencias, pero atentos. Si yo veo la enfermedad cardiovascular en la mujer que tenía una complicación durante el embarazo, es mayor la incidencia de mortalidad cardiovascular. Por eso, si vamos a mirar hacia adelante,
hacemos en el corto plazo y qué hacemos hacia el largo plazo. Unas recomendaciones de la práctica clínica en relación al peso retenido, estamos hablando posparto, es que nos dicen a todos nosotros, ojo, que la mujer posparto con un índice de masa corporal mayor a 23 a la 6ª semana debe participar en un programa de control de peso. La mujer que independientemente tenga un índice de masa corporal normal, ¿sí?, pero que desarrolló una complicación durante el embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, macrosomía, debe participar en estos programas. Debemos medir la perímetro de cintura en ese escenario a esta mujer, debemos medir la composición corporal y además debemos tener determinantes del famoso riesgo, determinantes, medir la bioquímica del laboratorio de hígado graso, si tiene resistencia a la insulina o si tiene una diabetes mellitus. Pero miremos más allá. Y en esto, la Asociación Americana del Corazón y otras sociedades recomiendan definitivamente que toda mujer que tuvo cualquiera de estas complicaciones en el posparto, es importante que la derivemos con un equipo multidisciplinario para el tratamiento. Recuerden que la obesidad está ligada en este escenario. Por eso hablamos de obesidad, que es muy posible que sea la mayor población que tenga esta retención posparto y estas complicaciones durante el embarazo. ¿Para qué? Porque esta mujer ya queda con un riesgo cardiovascular definitivo. Si hacemos un diagrama de flujo todos y decimos la atención en el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, durante el parto, el posparto y la preconcepción de esta mujer, nosotros tenemos que focalizarnos en este punto. Y si no va a haber una segunda concepción, es muy importante que esa mujer esté bien identificada para hacer una prevención cardiovascular. Los beneficios de reducir el peso corporal en las mujeres están más que claros. Mejora la fertilidad, mejora el síndrome ovario poliquístico, mejora el hígado graso, tiene mejoras en la ovulación, sí, tiene distintas mejoras, tanto a nivel de su aparato reproductor como en lo que comúnmente vemos en la obesidad. ¿Qué tenemos más allá del posparto? Como especialistas, hoy les podemos mencionar que además del cambio de estilo de vida, nosotros tenemos medicamentos. En nuestro país tenemos 3 medicamentos. Tenemos liraglutide, tenemos que nosotros lo identificamos como una terapéutica en la obesidad de tipo periférico, y tenemos medicamentos de acción central que actúan en los núcleos de la conducta alimentaria, donde está naltrexona bupropión y donde está fenterminitopiremato. Y quiero aclarar, todos ellos tienen en su inserto prospecto prohibido durante la lactancia y durante el embarazo. Pero cuando termina el periodo de lactancia, es muy importante que esta mujer que retuvo peso, que es obesa, pueda tener la posibilidad de lograr recuperar o tener un peso ideal. Los resultados con los análogos de GLP-1 como el liraglutide nos han dado una expectativa más allá del cambio de estilo de vida, que es la posibilidad de lograr más de un 5 o hasta un 10% de descenso de peso. Inclusive con los que están por venir, que son semaglutide, podemos lograr hasta un 12 o un 14% de descenso de peso, y con el reciente tirzepatide casi un 20% de descenso de peso. Con esto no solo estoy mencionando que la medicación ayuda, pero no es sola, sino esta mujer debería tener una visión de todos como equipo, no solo en el posparto de esos 5 kilos, sino también a largo plazo si es que es obesa y desarrolló una complicación. La intervención la puedo hacer posterior, pero además es clave si esta mujer quiere quedar embarazada. Miren esta intervención en el peso a 60 días previos a la fertilización en mujeres con sobrepeso y obesidad, cómo baja la incidencia durante el embarazo de hipertensión, de diabetes gestacional, de afectación del crecimiento intrauterino.
Así que para ir cerrando, como en conclusiones, esta mirada más allá del embarazo, los invito a revisar la hipótesis de Butler. Lo que mi madre hace durante el embarazo, epigenéticamente, a mí me dura toda la vida, así como cualquiera de los chicos. El periodo prenatal, antenatal y el postnatal, que no debemos descuidar y trabajar en conjunto, son grandes oportunidades que pueden influir o no en la obesidad. Esta es una pregunta para todos los que hoy nos están escuchando. ¿La obesidad es contagiosa? ¿Qué futuro es el que nos espera? Y esta es una publicación en el New England Journal of Medicine en el que definitivamente la obesidad no solo es la situación de calorías. Miren, si las personas son esposos, una persona, esposo con obesidad y uno delgado, pues incrementa casi un 30 o un 40% tu riesgo de ser obeso. Con esto que les estoy mencionando, que nosotros tenemos determinantes de la conducta alimentaria. Esta forma parte de nuestro trabajo, pero esa mujer en el posparto debe llegar para poder analizar esto, porque vean en esta diapositiva que la conducta alimentaria, que es lo que no estamos viendo y tratando, tiene muchos determinantes. Nosotros comemos por placer, no solo por calorías, comemos por estrés, no solo por calorías. Y le heredamos a nuestros hijos esas conductas alimentarias. ¿Es todo solo de la mujer? No. El legado de la obesidad paterna también puede impactar en el chico. Antes creíamos que toda la maquinaria de gasto de energía, las mitocondrias, eran heredadas por la madre, pero atentos. Ahora hay microRNAs, ahora hay cambios epigenéticos, ahora hay flora intestinal que se hereda, que va a cambiar los patrones de atesoramiento de los chicos. Esta es una invitación a romper el círculo crítico de la obesidad, en el cual esta mujer que se embaraza no solo tenga estos chicos, sino que no vuelva a repetir ese círculo crítico en el cual le puede ir peor al segundo o al tercer hijo, y ella guardar un legado para enfermedad cardiovascular. Como conclusiones, el control del peso durante el embarazo y previo es clave para prevenir. Mirar durante el embarazo y más allá, hoy a todos nos invita a trabajar en equipo, con 7 de cada 10 peruanos con sobrepeso y obesidad, mujeres en edad fértil. Debemos alarmarnos seriamente por estos datos propios, pero a la vez verlos como una oportunidad para generar mejoras. Muchísimas gracias por su atención. Muy agradecido, doctor Espinosa, por su excelente presentación. Vamos a continuar ahora con la ponencia del doctor Segundo Seclén Santisteban, a quien damos la bienvenida en esta reunión de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. El doctor Segundo Seclén es médico especialista en endocrinología, con maestría y doctorado en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en epidemiología y salud pública y estudio de doctorado en geriatría y gerontología por la Universidad Complutense de Madrid. Estudio de maestría en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Seclén realizó estudios epidemiológicos en la población peruana demostrando el impacto de las enfermedades crónicas causantes de enfermedad cardiovascular como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia. El doctor Seclén dirige el programa de diabetes tipo 1 en la red de salud de nivel primario de la DIRIS Lima Sur y Lima Norte. Vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Segundo Seclén. Adelante, doctor Seclén. Muchas gracias, doctor Mascaro, por la presentación. Realmente agradezco a la directiva encabezada por el doctor Sandoval esta invitación, que me parece bastante importante porque está tomando temas de
gestacional en nuestro país. Realmente es un problema que está siendo un poco soslayado, porque realmente recientemente, a raíz de la ley que se ha dado de protección al paciente con diabetes, esta patología está siendo relevante. Para simplemente contarles lo que pasa en nuestro país, y sobre todo ahora que estoy trabajando en el nivel primario, las pacientes gestantes solamente tienen glicemia en ayunas como control durante el embarazo, y con glicemia en ayunas pues no se diagnostica diabetes gestacional, como vamos a demostrar más adelante. Entonces, creo que en primer lugar hay que empezar con un enfoque diagnóstico de lo que significa la glucosa elevada en el embarazo, ¿no? Uno encuentra a una mujer con una glucosa en ayunas elevado, uno tiene que preguntarse si se trata de una diabetes que ya viene detrás después del embarazo, o se trata de una diabetes, una glicemia que aparece en el curso del embarazo. Si es una diabetes que se presenta como se llama la diabetes pregestacional, muchos de estas pacientes son personas o mujeres que tienen prediabetes, y que el efecto del embarazo, que es una carga sobre todo hormonal, produce una mayor tensión de las células beta, y por lo tanto muchas veces se produce una caída de la función de las células beta y se eleva la glucosa en diferentes niveles. En este caso, en la diabetes pregestacional, y es una diabetes que puede estar establecida, o una prediabetes que ante la carga hormonal se eleva la glucosa en niveles de diabetes que para todos es conocida, ¿no? El corte en ayunas es mayor de 126, y 2 horas después de cualquier prueba de tolerancia de 75 gramos sobrepasa los 200. El otro lado es la hiperglicemia en ayunas, sobre todo que se produce en la diabetes gestacional, en la cual los niveles de glucosa son altos, pero no llegan a ser tan altos como para ser diagnosticada como una diabetes tipo 2. Y por lo tanto, la mirada que uno tiene que tener en las mujeres que se embarazan y en los cuales uno encuentra glucosa en ayunas es saber si es una paciente que tiene una diabetes preconcebida o una diabetes como producto de la carga hormonal que tiene durante el embarazo, siendo los criterios para definirle el diagnóstico los criterios conocidos de 126 en ayunas y más de 200 por carga de glucosa para la diabetes tipo 2, y en la diabetes gestacional son hiperglicemias que no llegan a tener esos valores. Son valores menores, pero ya desde ese momento se está definiendo a una mujer que tiene problemas con el manejo de su glucosa. Problemas ya sea motivados porque tiene una célula beta que está funcionando mal, o porque la carga de insulinoresistencia que produce la obesidad, como hemos mencionado al inicio, lo convierte en una diabetes gestacional. Y el diagnóstico, que es un diagnóstico que está realizado desde los años 60, define la diabetes gestacional como la alteración del metabolismo de la glucosa de severidad variable, pero que no llega a ser una diabetes tipo 2, que comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo, y que se aplica independientemente de si la paciente requiere o no de insulina para manejar esta glucosa en el embarazo, o si esta persiste después del embarazo. Es más, actualmente se recomienda que después de que una paciente tiene diabetes gestacional y termina el parto y el embarazo, debe haber un seguimiento posterior obligatorio, porque alrededor de un 5 o 10% de pacientes con diabetes gestacional en los primeros 6 o 12 meses postparto pueden tener una diabetes tipo 2. Por lo tanto, esta definición es muy importante reconocerla, porque significa un estadio transitorio, porque puede ser un estadio definitivo cuando se hace un seguimiento. Esta diapositiva que me la ha brindado muy amablemente la doctora Lara Viur,
comentarte que este diagnóstico es una ventana de oportunidad. Por un lado, porque si uno la controla correctamente los niveles de glucosa durante la gestación, evita las complicaciones conocidas que existen en el neonato, como es la macrosomía, como es la distocia de hombros, como es las malformaciones congénitas, etc. En el caso de la mujer, la preeclampsia o, por ejemplo, también los problemas que tienen las mujeres posterior al parto, como por ejemplo la depresión, o como por ejemplo la persistencia de una obesidad. Entonces, esta ventana de oportunidad es importante reconocerla y por lo tanto la orientación actual que existe en relación a este diagnóstico es que hay que diagnosticarlo lo más temprano posible. Y en eso radica actualmente la discusión. Cuanto más temprano, algunos piensan que se reconoce la diabetes gestacional, el outcome, o sea, las consecuencias de ello son mucho menores que cuando se diagnostica recién a las 24 o 26 semanas, que es la indicación general que dan los especialistas para hacer el test de tolerancia. Entonces, es realmente una ventana de oportunidad tanto para el feto, tanto para la madre, como para el futuro de la gestante en relación a tener diabetes o a mantener una obesidad permanente. Y algunos factores que influyen en su prevalencia, que están bastante resumidos en esta diapositiva. Por un lado es que haya tenido esta mujer una diabetes previa, gestacional, y que tenga una obesidad. Vuelvo a resaltar que nosotros somos una población muy especial, tenemos una prevalencia bastante alta de obesidad. La edad, cuando más tarde tiene el embarazo, tiene más posibilidad de tener diabetes gestacional, el antecedente familiar de diabetes y la etnia. Nosotros somos una etnia bastante interesante, muy mestiza, muy mezclada. Somos probablemente dentro de las etnias en el mundo las que tenemos más insulinoresistencia. Hay estudios que demuestran una alta insulinoresistencia en nuestro país. Y por lo tanto, este es otro factor importante para la prevalencia de diabetes gestacional. Durante el embarazo, la macrosomía, la multiparidad y el embarazo gemelar son factores que aumentan la posibilidad de tener una prevalencia de diabetes gestacional. Y finalmente, otra cosa importante y que actualmente ya se ha tenido una especie de solución al respecto es el método diagnóstico, ¿no? Desde la época de Carpentier y Constant de los años 60, en el cual se hacían primero pruebas iniciales para saber si había intolerancia o no durante el embarazo y después se hacía la carga de 100 gramos, se ha llegado actualmente a un consenso que está respaldado por la Asociación Americana de Diabetes y la Organización Mundial de Salud, en el cual existen niveles de corte que son producto de un estudio importante que se realizó en los años 90, el estudio APO, ¿no? Hyperglicemia and Adverse Pregnancy Outcome Study, un estudio realizado en más de 25.000 gestantes, envolvió a 15 centros internacionales. Lamentablemente no se pudo reclutar gestantes de Latinoamérica, pero este estudio internacional prospectivo observacional doble ciego que enroló a más de 25.000 gestantes demostró durante un seguimiento de 6 años que había una directa relación entre los niveles de glicemia y las complicaciones tanto en la mujer gestante como en el feto. Este es un resumen bastante apretado del estudio que se realizó en su momento, en el cual se dividió la glucosa en 7 categorías y en cada categoría se midió, por un lado, el peso del recién nacido, la evolución del peso, la evolución de tener cesárea, la hipoglicemia neonatal y la producción de péptido C durante el transcurso del embarazo. Y se encontró que
tolerancia de 75 gramos, había una directa relación a partir de la materia de glucosa 5 para ver una mayor frecuencia de macrosomía, una mayor frecuencia de cesárea, una mayor frecuencia de publicidad neonatal y una mayor frecuencia de hiperinsulinemia. Por lo tanto, este fue un estudio bastante señero que permitió por primera vez demostrar en la evolución de una mujer que tenía hiperglicemia cómo los niveles influían en las complicaciones. Por lo tanto, los resultados demostraron una fuerte asociación lineal entre el aumento de valores glicémicos y los resultados para los eventos tanto primarios como secundarios. Entonces, los eventos primarios fundamentalmente fueron el peso, la macrosomía mayor de 90, la hiperinsulinemia fetal, la hipoglicemia neonatal y en el caso de la madre, la preeclampsia. Esto fue lo suficientemente contundente como para que la International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group, la IADSG, en el año 2018 asumiera este estudio para poder desarrollar los puntos de corte en la definición de diagnosticar una diabetes gestacional. Y se ha basado en que en un ayuno de al menos 8 horas y después de una curva de tolerancia, una paciente no debería pasar los niveles basales de 2 miligramos por decilitro, a la hora 180 y a las 2 horas no debería ser mayor de 153, y que un solo valor anormal hacía el diagnóstico de diabetes gestacional. Esta clasificación que se publicó en Diabetes Care en el año 2010 es el diagnóstico que está siendo utilizado en general por todas las escuelas del mundo para poder diagnosticar correctamente la diabetes gestacional. Y un estudio adicional como producto de las datas secundarias de este estudio APO, que lo hizo el doctor Strong, demostró, teniendo la prevalencia de 17,8% de la diabetes gestacional del estudio APO, que había una variabilidad en cuanto a la prevalencia de diabetes gestacional con tendencia hacia el aumento debido a los cortes de niveles de glicemia, pero que la gran mayoría, si bien es cierto que la gran mayoría de las pacientes con diabetes gestacional se diagnosticaban con la glicemia en ayunas, había cerca de un 50% que se diagnosticaban cuando se hacía la curva de tolerancia y tenían glucosas elevadas a la hora y a la luz. Entonces, este estudio remarcó la necesidad de que toda paciente gestante tuviera necesariamente una curva de tolerancia a la glucosa para poder diagnosticar la presencia o ausencia de una diabetes gestacional. Nosotros en el año 2012, cuando fui presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, tuvimos junto con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Interna un consenso en el cual pudimos invitar a profesores especialistas en la materia de diabetes gestacional, como el doctor, por ejemplo, Alberto de Leiva, de España, y pudimos desde esa fecha tener algunos criterios que se aplican actualmente en todos los estudios que se realizan en el país. Acordamos, por ejemplo, que una glicemia en ayuna mayor de 92 en cualquier trimestre o más en cualquier trimestre podría ser el diagnóstico de diabetes gestacional, que cuando se hacía el perfil de tolerancia a la glucosa con 25 gramos a todas las gestantes, ya sea en la primera consulta o en las 24 o 28 semanas, los valores de corte deberían ser en ayuna menor de 92, a la hora menor de 180 y a la 2 horas menor de 123, para definir que era una paciente gestante sin diabetes, que eran básicamente las cifras que asumió el estudio APO, y que esta cosa debería ser realizada en sangre venosa, en un laboratorio, que no debía utilizar un reflectómetro, que la paciente debía tener por lo menos un ayuno de 8 horas. Igualmente en este
censo, definimos algunos factores de riesgo para nuestra población que peligro de diabetes gestacional, como por ejemplo el antecedente de diabetes gestacional previo, edad mayor o igual a 30 años, porque acá se embarazan muy tempranamente, antecedentes de diabetes de familiar de primer y segundo grado, pacientes con un índice de masa alto, como el que tenemos, antecedentes de macrotomía fetal, glicemia en ayuno mayor de 85, síndrome de poliquistosis ovárica, antecedentes de mortalidad peritoneal inexplicable, alto o bajo peso al nacer y antecedentes de preeclampsia, ¿no? Tuvimos una discusión muy importante con los especialistas internacionales y con los grupos de obstetricia y ginecología y medicina interna para ponernos de acuerdo en ello. Y una de las primeras grupos que pudo llevar adelante estudios de screening y de prevalencia de diabetes gestacional fue el grupo que encabezó la doctora Gloria Rabiur en la maternidad de Lima, en el cual hizo un estudio de prevalencia de diabetes gestacional utilizando la carga de tolerancia de 5 gramos en 1.282 pacientes, demostrando que había una relación directa entre la prevalencia de diabetes gestacional y la historia familiar de diabetes. En este caso, los que no tenían antecedentes, pero los que tenían antecedentes tenían evidentemente mayor prevalencia a los que tenían antecedentes familiares. Igualmente demostró que la edad gestacional era un factor importante para tener una mayor prevalencia, lo mismo que el índice de masa corporal antes del embarazo y durante el embarazo también era un factor importante para una mayor tendencia a diabetes gestacional. Y en este estudio ella obtuvo una prevalencia de diabetes gestacional de 16%, una obesidad de 24,4% y una depresión de mayor de 10%. Este fue un primer estudio importantísimo, publicado en el BBC Pregnancy Childbirth en el 2018, y que demostró que en nuestro país realmente el tema de diabetes gestacional era un tema bastante importante. Nosotros, aprovechando un proyecto que nos encargó la Fundación de Diabetes Internacional, la World Diabetes Foundation, el proyecto Heidi, que trabajamos en el nivel primario, hicimos también un tamizaje a través de 4 centros de la Directiva Sur, el Centro Materno Infantil Barreto, el Carlos Mariatti, el Dije de Carmen y el Materno Infantil de Villa María del Triunfo, en el que pudimos realizar dosajes de tolerancia a la glucosa en 4.995 gestantes durante febrero del 19 a agosto del 2022. Una cifra muy importante que nos ha permitido afirmar algunos conceptos que no estaban muy claros en el caso de diabetes gestacional en nuestro país. De estas 499.000 gestantes tamizadas, fueron excluidas 215 y entraron al estudio 4.495. Una característica que diferenciaba el estudio que hizo la doctora Rabiur es que nosotros tuvimos durante el tamizaje grupo de pacientes en los cuales se hizo un tamizaje temprano, o sea, menos de 24 semanas, que fueron la gran mayoría, 2.995. Otro grupo en el cual se hizo el tamizaje estándar de entre 24 y 28 semanas, que fueron 492, y otro grupo en el cual se hizo un tamizaje tardío, que tenía un mayor de 28 semanas de gestación, que fueron 1.008. Esto realmente fue producto de una, evidentemente, casualidad, fue un algoritmo, porque nosotros tomamos en general todas aquellas pacientes que llegaban a la primera consulta y en la primera consulta le hacíamos la prueba de tolerancia y tuvimos estos 3 grupos que luego los analizamos
tamizadas, el 85%, o sea, cerca de 4.000 gestantes tenían curva de tolerancia normal, y solamente un 14.9% tuvo glucosa elevada durante la curva de tolerancia, 669, de las cuales la mayoría, 639, tuvieron diabetes gestacional con los cortes que hemos mencionado de la que se constituyó en un 14.2%, que fue la prevalencia que obtuvimos a diferencia de la prevalencia que tuvo la doctora Largo, del 16%. Esto lo hicimos en población del nivel primario, por hacer un trabajo de campo, y probablemente pueda ser explicado por ello, porque el estudio que se hizo en el Instituto Materno Perinatal fue un estudio de convocatoria, en el cual todos llegaron a hacerse la curva de tolerancia. Acá nosotros fuimos casa por casa a hacer la curva de tolerancia. Lo interesante del estudio fue que la prevalencia de diabetes gestacional según el tipo de tamizaje favoreció bastante al tamizaje que se hace antes de las 24 semanas, ¿no? 15.5% de 2.924, 462 fueron positivas. En el tamizaje estándar de 24 a 28 semanas se obtuvo un 12.1% de prevalencia. En el tamizaje tardío un 11.6% de prevalencia. Estos hallazgos orientaban a que realmente uno debería de hacer un tamizaje lo más temprano posible para poder diagnosticar la enfermedad y tener los cuidados respectivos tanto en el feto como en la madre. El estudio también, estoy solo mostrando algunos aspectos del estudio que lo vamos a publicar, demostró también, dependiendo del tipo de tamizaje, que los grupos etarios más comprometidos con diabetes gestacional fueron los que tuvieron entre 18 y 35 años en los 3 grupos de tamizajes realizados. Por lo tanto, podemos decir que en nuestra población gestante, por ser una población con una prevalencia de obesidad aumentada, y porque se embarazan de manera temprana, y porque además llegan a la consulta en estadios, la mayoría tempranos de embarazo, el tamizaje debería ser realizado inmediatamente. Felizmente que para ayudar este tipo de pruebas, ya que como les dije al inicio de la exposición, solamente cuando empezamos el estudio se hace y se sigue haciendo en la mayoría de centros de nivel primario glucosa en ayunas, y no se hace curva de tolerancia. Hay muchas pacientes con diabetes gestacional que se pierden, pero esta Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, que fue promulgado hace 18 años, orienta a la necesidad de programas de prevención para este tipo de pacientes, que incluye a las gestantes con diabetes gestacional. Incluye evidentemente a la diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, pero el reglamento obliga a que se realicen curvas de tolerancia, se tengan los glucómetros, se tengan las tiras reactivas para que la paciente con diabetes gestacional pueda controlarse. Y de esa manera reducir el impacto individual, social y económico que produce la diabetes actualmente en nuestro país, en la cual hemos calculado a nivel global, en el estudio que hemos hecho en Perú, que existen más de 2 millones de personas con diabetes en general en nuestro país. En resumen, podemos decir que la diabetes mellitus gestacional representa una intolerancia a la glucosa durante el embarazo, cuyo control de la glicemia debe ser estricto por las conocidas complicaciones de la madre y el feto. Que los criterios diagnósticos actuales son los recomendados por la institución que avala el estudio APO y que han sido suscritos tanto por la ADA como la OMS. En nuestro país, producto de la alta prevalencia de obesidad en la mujer que llega al 28% de obesidad, debería realizarse la curva de tolerancia por 75 gramos en la primera consulta. La prevalencia que hemos encontrado, la doctora Lara y su grupo, 16%, y la nuestra, que está alrededor del 14%, son altas, y debería realizarse un
las gestantes, ya que es un costo-beneficio para la salud. Y no hay que olvidar que la Ley General de Protección al Paciente con Diabetes y su reglamento incluye la diabetes gestacional en su prevención, diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias nuevamente por la invitación y estamos prestos a las preguntas. Gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo del doctor Santiago Cabrera Ramos con el tema consecuencias obstétricas y neonatales en la obesidad en la gestación. El doctor Santiago Cabrera es médico ginecobstetra graduado en pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y presidente del Comité de Ginecología y Obstetricia de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Más presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia y más presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Fellow de la American College y es ex vice-chair de la sección peruana de ACOG. Es director general del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Doctor Cabrera, adelante con su presentación. Muy bien, buenas noches a todos. Muy bien, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Peter Sandoval y a la Junta Directiva por la invitación, también a la coordinadora de esta sesión, la doctora Lía Paz. Bueno, y me da un gusto compartir después de varios años con mi amigo Segundo Seclen esta actividad. Muy bien, el tema que me ha tocado es consecuencias obstétricas de la obesidad, consecuencias obstétricas y neonatales de la obesidad. Más estos son los puntos que vamos a tratar, un tema un poco amplio, pero diremos que la obesidad desde siempre ha causado mucha preocupación a través de la historia. Tan es así que desde el año 25.000 años antes de Cristo, en la época del Paleolítico, ya había la Venus de Willendorf, que se exhibe en el Museo de Viena ahora. Después, en el siglo XVII, XXI, también antes de Cristo, hay la primera, lo que podría ser, o lo que es la primera referencia bibliográfica, digamos, que lo hace la cultura egipcia, donde describe las consecuencias del apetito y de la obesidad. Y Sócrates, en el año 5 antes de Cristo, también ya manifestaba que las personas con sobrepeso tenían posibilidad de muerte repentina. Y también la obesidad también, también causa mucho interés en los artistas encabezados por Fernando Montero, que tiene múltiples pinturas y esculturas referentes a la obesidad. Esta es una lista de todas las sociedades científicas que consideran que la obesidad es una enfermedad, ¿no? Y que es un problema de salud pública y que incluso por eso es que deciden llamarle a la obesidad la ABCD, que significa enfermedad crónica basada en la adiposidad. Ya sabemos cómo se define el índice de masa corporal, la obesidad mórbida de 40-49, pero es tanto el aumento de peso en los últimos años que han aparecido ya dos definiciones más, que es la superfecundidad, que es de 50-59 de índice de masa corporal, y la superfecundidad cuando es más de 60 el índice de masa corporal. Imagínense, ¿no? O sea, peso puede de 200 kilos, 250 kilos, etc. Pero esta clasificación es en una mujer que no es gestante y no considera que durante el embarazo, en un muy corto periodo de tiempo, la mujer sufre significativo aumento de peso, ¿no? Ya lleva en su vientre al feto que pesa 3 kilos, la grasa, la placenta, etc. Entonces esto produce una alteración, pero como no está definido, no hay una definición estándar durante la gestación, se considera que debe tomarse en cuenta el índice de masa corporal
mórbida, es el 9%, altísimo. Y este es un dato muy interesante que está publicado en el Lancet de este año. En el Lancet de este año, miren, lo que está en línea discontinua es el promedio mundial de obesidad en las mujeres. En esta línea discontinua, el promedio mundial en hombres. Y lo que está en línea continua es el promedio nacional en el Perú, y esta, rosado, el promedio en el Perú. Y fíjense lo que vemos, el año 1990, el promedio mundial de obesidad en las mujeres era 8.8% y el Perú tenía 12.8%, o sea, 4 puntos más que el promedio mundial, el año 90. El año 2022, que es a donde llega este estudio de Lancet de este año, la diferencia se ha acentuado tremendamente. El promedio mundial de obesidad en las mujeres es 18.5%, y en el Perú la obesidad es 32.5%, o sea, 14 puntos más de lo que era 4 de diferencia, ahora es 14. Entonces, todo esto nos va a dar una idea, pues, de la magnitud del problema, que es muy grande. Y en cuanto al embarazo, mire, en este otro estudio que figura acá, del ACO, etc., el 39.2% iniciaron con un índice de masa corporal normal, solamente casi el 40%, y el restante, que casi es el 60%, 26.7% tuvieron sobrepeso, y el 29.5% obesidad, imagínense. Entonces es un problema pues grande, y acá se ve, todo esto se ve reflejado también en el peso normal, obesidad grado 1, 2, como ha ido aumentando a través del año 2016, en pocos años nomás, al 2020. Y acá, en el World Obesity, en este atlas del 2023, ¿no? La obesidad pues se ve que desde 2020 y se hace una proyección al 2035, va a ir creciendo no solamente en números, en millones de personas, de proporción, etcétera. En resumen, nos dice este estudio de obesidad a nivel mundial, el Atlas, que para el año 2035, más de la mitad, el 51% de la población mundial tendrá sobrepeso u obesidad. Imagínense, más de la mitad. En cuanto a la fisiopatología, ya entrando un poco en el problema, digamos que el tejido adiposo desempeña una función endocrina, y estos adipocitos juegan en conjunción con una serie de factores que se producen, que agravan o que producen la obesidad. Por ejemplo, el aumento de la grelina en el estómago, que va a actuar sobre el hipotálamo, que va a aumentar el apetito, ¿no? A nivel intestinal, el péptido ligado al glucagón 1, GLP-1, hay una disminución de la proteína YY en el hígado, hay esteatosis, gluconeogénesis, al nivel en cuanto a los adipocitos mismos, aumento de la leptina, de la proteína transportadora del retinol, aumento del factor de necrosis tubular, las interleuquinas en el páncreas, disminuye la función de la célula beta, etc. Y acá en los vasos, fundamentalmente hay una disfunción endotelial, hay una hiperplasia de la íntima, aumenta la agregación plaquetaria, etc. Y todo esto, pues, al actuar sobre el músculo, etc., va a producir una dislipidemia, una resistencia marcada, ¿no? Notable a la insulina, en la obesidad, va a producir una disfunción
es obesa, 10, si es obesidad severa, 12, 4 veces más. Preeclampsia, el triple que una mujer con peso normal. La diabetes también casi 4 veces, inclusive ruptura de membranas, RPM, etc. Entonces, todas estas complicaciones se producen pues en la obesidad y peor aún si había una obesidad previa al embarazo. Y es más, los hijos de madres obesas tienen mayor tendencia a hacer obesidad en la infancia y en la adultez. Y el riesgo de mortalidad o de morbilidad grave también se incrementa. Y según este estudio, que están acá en la referencia biográfica en JAMA en 2017 y otro de 2019, miren, un estudio de 740.000 gestantes ve que las tasas de morbilidad materna grave o mortalidad aumenta. Cuando es normal es 143 por 10.000 nacimientos, la tasa de mortalidad y morbilidad. Y a medida que aumenta el grado de obesidad, grado 3, 203 por 10.000. Y en la super obesidad, que tiene más de 50 de índice de masa corporal, de lo que era 143, que es normal, es 556. O sea, aumenta 4 o 5 veces la mortalidad materna, ¿no? Y esto se ajusta también por grados. Por ejemplo, en el grado 3, el OR es 40% más. Y acá también este gráfico está no solamente de la preeclampsia, sino también las infecciones, la inducción del trabajo de parto, que conforme aumentan el índice de masa corporal, se altera las infecciones de la pared abdominal, en los cesáreos, etc. ¿Y qué efectos hay en el embarazo? Como ya se ha dicho, unos efectos notables en la gestación, cuando aumenta 3 a 4 veces la posibilidad de gestación. Es más, una mujer que tiene diabetes durante la gestación, si no cambia su estilo de vida, el 70% de las mujeres que tienen diabetes gestacional, en los próximos 25 años van a tener diabetes manifiesta. Entonces, ese es un punto ya muy importante para aconsejar a toda diabetes gestacional, para educarla, porque si no va a ser una diabetes definitiva. Para eso pues hay que hacer como ya lo ha dicho ya muy bien el doctor Seclen, control desde la primera cita si es posible, ¿no? Y aconsejar pues la dieta, la terapéutica adecuada. La hipertensión también aumenta notablemente 2 o 3 veces el riesgo según las diferentes estadísticas. Y también pues tenemos, si es una diabética, también hay que prevenir. ¿Cómo prevenimos? Acá hay una discusión. A toda obesa hay que darle aspirina como un preventor de preeclampsia. Eso está en discordancia, pero lo que sí están de acuerdo es que si es obesa y tiene un factor de riesgo adicional, un factor moderado como es la edad mayor de 35 años, discapacidad, etc., debe dársele aspirina como preventor. Y el otro gran problema, aparte del trastorno hipertensivo, es el tromboembolismo venoso. Así como el embarazo es diabetógeno, el embarazo es un estado trombogénico porque la mujer se prepara para el momento del parto, aumentando su volumen sanguíneo y produciendo una hipercoagulabilidad. Esa hipercoagulabilidad que es beneficiosa en el momento del sangrado postparto puede ser muy perjudicial porque ya se agrega esto a la tríada de Virchow, la hipercoagulabilidad, el daño endotelial que se produce por la obesidad, ¿no? Y si a eso le agregamos la estasis, entonces pues hay mucho riesgo de tromboembolismo. Por eso es muy importante, sobre todo en el postparto, en el parto, así que va a ser, ¿no? La posibilidad de dar un preventor de enoxaparina con dosis profilácticas de 40 miligramos al día. ¿No? Estos son la lista. Si hay obesidad y estos factores de riesgo moderado, administrar aspirina. Y otras complicaciones son en el aborto. El aborto también está aumentado el riesgo, el 20% más, dicen, sobre todo el aborto recurrente, es más posible por los cambios que vamos a ver a continuación. Hay mayor posibilidad de prematuro, ¿no? Ya sea de mayor prematuridad por prematuridad inducida o iatrogénica, digamos, porque se tiene que terminar antes el embarazo porque la paciente
grupo hace prematuridad, hay otro grupo importante que hace embarazo prolongado. Y acá se ha visto que las causas pueden ser que no se calcula bien la edad gestacional, porque al calcularse por la última regla, ¿no? Muchas de estas mujeres son anovulatorias, tienen el síndrome ovario poliquístico, o la ecografía también, como hay tremendas panículos adiposos, no permite bien y a veces confunde y se dice que la ecografía falla también para la detección de esta edad gestacional con precisión. Y aparte de estos problemas que estamos viendo, también hay otro problema importante, la apnea obstructiva del sueño, que en la gestación, en la obesa se agrava, y sabemos que la apnea obstructiva del sueño es un factor de riesgo para la preeclampsia, por ejemplo. También hay más posibilidad de embarazo múltiple, anomalías congénitas y el síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué hay más aborto? Que decía, se dice que fundamentalmente el aborto se produce por un problema endometrial, que puede ser por el estado inflamatorio que produce la obesidad por sí, o también por la inflamación endometrial, que está relacionada con el ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no? Donde también hay un aumento de los abortos. Y se han estudiado embriones euploides, acá en este estudio de medicina de la revista de reproducción humana, y aún en embriones euploides también se produce un mayor riesgo de aborto, de estos problemas que hay. Ahora, la diabetes, miren, acá en este cuadro, si la paciente es control, ¿no? El índice de masa corporal normal tiene un porcentaje de 2.3% en estos estudios. Pero si tiene obesidad, 6.3, y si tiene obesidad severa, 9, o sea, casi 4 veces más de la que tiene índice de masa corporal normal. Entonces, la obesidad pues de por sí es un riesgo para el desarrollo de diabetes, y esta prevalencia de diabetes es significativamente mayor en las gestantes obesas. Y se dice que por cada punto que la mujer aumenta en su índice de masa corporal, aumenta 0.9, casi también un punto % de posibilidad que tenga diabetes. Y todo esto por una gran resistencia a la insulina. La hipertensión también acá vemos que en comparación al control aumenta 3 veces, y la preeclampsia también más o menos 3 veces más, una que tiene índice de masa corporal normal frente a una obesidad severa. Acá un dato importante que da en esta revista, el riesgo de preeclampsia, bueno, en este estudio, que dice que la cirugía bariátrica, ¿no? Las mujeres que se someten a la cirugía bariátrica tienen un riesgo significativamente menor de hacer preeclampsia, ¿no? Se presenta esto como una posibilidad, estas obesas severas o super obesas o super obesas de hacer cirugía bariátrica, pero deben salir gestando más allá de los 24 meses después de la cirugía. Mira, ya que dice que el riesgo de hacer preeclampsia se duplica por cada aumento de 5 puntos en el índice de masa corporal. El parto pretérmino, la prematuridad aumenta casi al doble, y es más, los prematuros extremos, también como vemos acá, a medida que aumenta el índice de masa corporal, los prematuros extremos de 22 a 27 semanas también aumentan, ¿no? Eso hemos dicho, puede ser por los problemas adicionales que tiene como consecuencia de la obesidad, la hipertensión, etc. Pero también hay el parto pretérmino espontáneo, o sea que no ha sido inducido por algún problema. Y el embarazo prolongado también hay evidencias claras de que hay mayor embarazo prolongado, según todas estas referencias en la gestación de la obesa. No está muy exactamente la causa de esto, pero se cree que es porque al aumento de peso, al aumentar el volumen sanguíneo, plasmático de la mujer, muchos de estos mediadores inician el trabajo de parto, se diluyen, ¿no? Están más diluidos en la sangre materna y retardan el inicio del trabajo de parto, y a eso se adiciona
niveles gigantes, elevados de factores de necrosis tumoral y de la interleuquina B. Estas citocinas también afectan el inicio del trabajo de parto. Bueno, entonces es una cadena de acontecimientos donde están involucrados las interleuquinas y una serie de sustancias que al final van a actuar sobre el mioncito y van a retrasar el inicio del trabajo de parto. El embarazo múltiple, como vemos en este gráfico, también aumenta a mayor índice de masa corporal, hay mayor embarazo múltiple, embarazo gemelar. Y estos embarazos gemelares en las obesas son disigóticos, por lo tanto van a ser bicoriónicos, que van a tener por lo tanto menos complicaciones inherentes a la gemelaridad, ¿no? Y acá se ve, por ejemplo, en la que tiene menos de 25 de índice de masa corporal, la posibilidad de 0.5 de parto de embarazo gemelar. Si aumenta a 30, nomás 5 puntos el índice de masa corporal, la prevalencia de gemelos se duplica, ¿no? ¿A qué se debe? Una teoría que hay en las obesas, hay aumento de la FSH. Le decía que el año obstructiva del sueño también está aumentado notoriamente de acuerdo al índice de masa corporal, aumenta el año obstructiva del sueño, y esto ya la COF hace 4 años, 5 años lo pone ya como un factor de arriba importante para la preeclampsia, por ejemplo. También hay en las obesas más posibilidades del síndrome del túnel carpiano, y también hay un problema, se dice que por el hecho de ser obesa hay más dificultades para detectar, por ejemplo, la translucencia nucal y todos estos problemas. Y según este estudio de acá, está en el impacto del índice de masa corporal en las anomalías en la revista británica de ginecología y obstetricia, hay una reducción de 20% menos en la detección de anomalías congénitas, o sea, 1 de 5 menos, o sea, es bastante. En el parto, en el parto también hay mayor posibilidad de parto disfuncional, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta el periodo de dilatación, también hay muchas veces más posibilidad de hacer inducción, más posibilidad, las dosis de oxitocina no son suficientes porque son mujeres que tienen mucho volumen plasmático, se diluye, entonces aumenta también el parto instrumentado, falla y aumentan las cesáreas aumentan significativamente. También va a haber mucho más distocia de hombro. ¿Por qué? Porque aparte del aumento de la cintura escapular, sobre todo en la diabetes, en el feto, también el espesor de los tejidos blandos de la madre disminuye en el canal del parto, y esto va a ser más posibilidad de que haya distocia de hombros, aparte de la macrosomía fetal. Ahora, los partos instrumentados muchas veces se realizan, pero también hay una alta tasa de fallas en el parto instrumentado. Por eso hay quienes se preguntan si esto realmente es una opción en el caso de las obesas para evitar las cesáreas. En cuanto hay problemas como el darle chance de parto vaginal a la cesárea anterior, ¿no? Los problemas relacionados con la anestesia, y eso que vamos a ver. Hemos hecho el progreso del trabajo de parto, acá de acuerdo al índice de masa corporal, está aumentado, inclusive lo han visto por horas, a mayor índice de masa corporal, más demora el trabajo de parto, como se ven en estas gráficas, ¿no? A mayor tiempo, este es el índice de masa corporal, más de 40 mide más tiempo, que está el número de horas, ¿verdad? Y así también la inducción también fracasa. Por ejemplo, acá en este cuadrito, el normal, 13% de falla de inducción. Y conforme aumenta el grado de obesidad, llega hasta el 29% en el grado 3, y así también en diferentes otros aspectos. El parto por cesárea también se hace mucho más frecuente en la obesidad, ¿no? En el 2020, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso por cesárea, una paciente normal de peso era 25%, y en la obesidad de grado 3 se duplica, 52%. Esto hemos dicho también que darle chance de parto vaginal en la cesárea anterior, también, a medida que aumenta la posibilidad de fracaso, es un
peso normal 15% y a medida que aumenta la obesidad mórbida, aumenta la tasa de fracaso. La anestesia es otro gran problema, ¿no? Porque la mujer, la obesa también tiene problemas en la obstrucción de la vía respiratoria en caso que se le va a administrar anestesia general. Y en el caso de que se le va a administrar anestesia raquídea, también hay mayor distancia entre las superficies hasta llegar al lugar donde debe ponerse la anestesia, y por lo tanto hay más fallas o se provocan una punción dural inadaptiva, por ejemplo. Hay fallas, se requiere una y otra vez repetir el procedimiento para la anestesia, se produce hipotensión, una serie de complicaciones con la anestesia. Con la macrosomía, también ya hemos dicho, aumenta notablemente. Por ejemplo, en la obesidad hay mayor posibilidad de macrosómicos. Peso de más de 4.000, el control 8%, obesidad severa 14%. Más de 4.500, 1% del control, obesidad severa casi el triple. Y aparte eso hay otros problemas, que hemos dicho, como es la sedación, ¿no? Los desgarros genitales, también hay más posibilidad de hemorragia postparto, ¿no? Y esto se debe, pues, hay una serie de complicaciones, como vemos acá, que ya hemos visto algunas, que aumentan las cesáreas selectivas, hay complicaciones anestésicas, hay complicaciones de la herida, ¿no? Hay mayor posibilidad de hacer la herida, por eso se recomienda que el plano celular subcutáneo debe suturarse bien, porque a veces por no suturarlo adecuadamente, ese tejido graso está poco vascularizado y hay más riesgo de infección. Entonces, también debe darse con mayor razón antibiótico terapia profilaxis y vigilar estrechamente a la paciente para que no se produzcan estos problemas, ¿no? Así pues, la hemorragia postparto también está aumentada por una serie de mecanismos, ya sea por sobredistensión del útero, porque es un feto macroscópico, etc. O también por otros problemas que tienen que ver con los trastornos de las citoquinas que se producen en el embarazo, y eso también tiene que ver con el aumento significativo del tromboembolismo venoso, ¿no? Se cumple pues la triada de Virchow, hay una hipercoagulabilidad, hay injuria en la pared de los vasos, y a eso le damos que la mujer va a estar sin hacer ejercicio, va a estar en reposo largas horas, aumenta, y por eso hay que dar enoxaparina, dosis profilácticas, y conforme aumenta ya claramente, según estos estudios, conforme aumenta el índice de masa corporal, aumenta claramente, se duplica la posibilidad que haya un tromboembolismo venoso, ¿no? Las infecciones son mucho más frecuentes, también pues hay que tener mucho cuidado tener muy en cuenta la antibiótico terapia profiláctica. También hay más posibilidades de depresión respiratoria y un problema importante, ¿no? Que en la depresión ansiosa, el problema de salud mental, también en un metaanálisis de 62 estudios, que está acá publicado en el Obstetrics Gynecology del año 2014, revela que las obesas tienen 1.3, o sea, 30% más posibilidad de hacer depresión de esfera mental. Y ya para ir terminando, en efectos en la descendencia también hay varios, pero los más importantes quizás son los defectos de cierre del tubo neural. Defectos de cierre del tubo neural como la anencefalia, encefalocele, meningocele, espina bífida, raquitis, etc. Pero de todos estos, lo más importante, más frecuente se ve la espina bífida, ¿no? Y pues también hay otras alteraciones como fisura palatina, fisura paladar hendido, atresia anorrectal, también hidrocefalia, y también más riesgo de macrosomía en el feto, aumenta la adiposidad neonatal, y esto va a hacer que también pues, el feto, como hemos dicho, tenga más posibilidades de hacer diabetes en el futuro, o hacer obesidad también. Hay déficits nutricionales, porque hay cambios en la placenta, y al aumentar el volumen de la placenta también hay mayor paso de nutrientes, y eso hace que el feto sea macrosómico, ¿no? Y hay un aspecto de la epigenética que está demostrado,
cerebral, espina bífida que decía, anomalías septales del corazón, paladar hendido, hidrocefalia, anomalías en los miembros y una serie de complicaciones, ¿no?, que dan efecto, alteraciones graves. Y también la mortalidad perinatal, también, de acuerdo al índice de masa corporal, aumenta en una forma lineal también la mortalidad perinatal. Y todo esto puede ser por todos estos cambios metabólicos, como la hiperlipidemia, con producción reducida de prostaciclina, el apnea nocturna, desaturación transitoria de oxígeno de la madre, que hace que tenga hipoxia y no nutra adecuadamente al feto. La obesidad infantil es un trastorno epigenético que todos estos metabolismos de la preeclampsia explican esta situación. Y también se dice que la obesidad también produce un trastorno neurológico en los hijos. Hay un deterioro cognitivo, trastorno, hay más posibilidades de espectro autista, de déficit de atención, de ansiedad, depresión, fíjense. Todas estas complicaciones se han visto en todos estos estudios, como se ha visto que conforme aumenta el índice de masa corporal, hay más posibilidades de todas estas situaciones, incluso el asma también, hay más posibilidad. Y en conclusión, pues, tenemos ¿qué recomendaciones prácticas? En el aspecto preconcepcional, ¿no?, tenemos que hacer intervenciones efectivas, nutricionales, hacer una dieta, ejercicio, hábitos saludables, estilo de vida saludable. La mujer que está tomando estos productos, liraglutide, todo esto debe retirarlo al salir gestando. Aparece el bypass quirúrgico, ¿no?, la cirugía bariátrica como una buena opción, y se dice que debe pasar más de 24 meses para que se haga gestando. Y una cosa importante, que conforme tiene más peso la mujer, debe tener menos ganancia ponderal durante el embarazo. Así una obesa, ¿no?, debe ganar de 5 o 9 kilos, y si tiene obesidad 3, así solamente ganar 4 kilos durante todo el embarazo, y esa es una cosa que constantemente también falla. Debe darse suplementos de ácido fólico y evaluar la función renal, hepática, los lípidos, ecocardiograma. Y la obesidad, pues, es un problema de salud más común en la mujer, es el problema más común de salud en las mujeres en edad reproductiva. La obesidad no solamente plantea riesgos clínicamente significativos para la salud de las mujeres durante el embarazo y después del parto, sino también tiene efectos a largo plazo en la descendencia, ¿no?, los problemas epigenéticos. Y los médicos generales y especialistas debemos ser conscientes de los riesgos de la obesidad en el embarazo, para así modificar la atención de nuestros pacientes antes, durante y después del embarazo. Y al intervenir a tiempo, es decir, antes del embarazo, logra reducir estos riesgos que traspasan generaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Atento a las preguntas. Excelente presentación. Como tenemos todavía unos minutos, vamos a hacer llegar una pregunta a cada uno de los ponentes y luego una pregunta cuya respuesta se pueda compartir en la segunda ronda. Esta es la primera pregunta para el doctor Espinosa. El doctor Espinosa nos ha hablado en el manejo de la obesidad posparto, en la posibilidad del uso de medicamentos en la obesidad posparto. ¿Hay alguna experiencia o podríamos de repente precisar esta afirmación que hiciera el doctor Espinosa? Y muchas gracias por la pregunta, doctor Mascaro. Primero hay que cesar, el paciente no tiene que estar en periodo de lactancia. Sí, eso es más que seguro, independientemente, por eso se dice después de los 6 meses o después del año. Sí se ha visto que en estas mujeres que por ahí se embarazaron con un problema de fertilidad, el descenso de peso logrado con metformina y liraglutide mejoró esta capacidad de fertilidad
además de lograr una reducción última del 10% del peso. Pero creo que es un llamado a la atención a todos, es que el tratamiento de la obesidad va más allá del tema del fármaco, como mencionó el doctor Cabreras, el liraglutide, es un tratamiento integral al cual todos tenemos que hacer equipo multidisciplinario para poder tratarlos. Pero recuerden que en el caso de que la paciente ya haya pasado el periodo de lactancia, se le trata, y ahí viene la pregunta, ¿quién lo trata y quién lo deriva, ¿no? Para que pueda lograr el peso recomendado por si hay una nueva gestación o prevenir alguna progresión cardiovascular. Gracias, doctor Espinosa. Doctor Segundo Seclé, en lo que es el diagnóstico de la diabetes gestacional, hay parámetros internacionales que conocemos, pero ustedes en los últimos años, como nos han manifestado, han realizado algunas importantes investigaciones en nuestro país. A las investigaciones que hiciera Lorena Rabiur, que hiciera usted sobre los porcentajes, pero también para hacer el diagnóstico en ayunas. Estos criterios, estos conceptos, producto de la experiencia y la investigación, ya se comparten en las guías y en las pautas que señala el Ministerio de Salud. Bueno, lamentablemente no tenemos todavía una guía de diabetes gestacional del Ministerio de Salud. Estamos peleando ahorita por primero procurar la guía para diabetes tipo 1, en donde el problema radica en que para este tipo de patologías se necesita pues invertir una cantidad de dinero para que los pacientes puedan tener, aparte del tratamiento, los dispositivos de control de la glucosa. Realmente para diabetes gestacional lo único que estamos haciendo a nivel de las sociedades científicas es seguir los lineamientos de guías extranjeras, generalmente la de la Asociación Americana de Diabetes o de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, que tiene una revista sumamente importante, pero no tenemos realmente, a pesar de que, como usted lo ha dicho, hay estudios importantes que ya demuestran que tenemos una prevalencia bien alta de diabetes gestacional, todavía no tenemos una guía específicamente para manejar diabetes gestacional, excepto en algunos centros, como por ejemplo la Maternidad de Lima, o también en el Hospital Cayetano Heredia, que se han hecho algunos esfuerzos para hacer guías específicas. No tenemos una guía global que podamos utilizar. Lo único sí que hemos podido hacer, como lo dije en la exposición, es un consenso que nos permite tener por lo menos criterios globales de diagnóstico, de objetivo de tratamiento, de población a las cuales hay que realizar las pruebas para diagnóstico. Pero sobre todo quiero enfatizar su pregunta, aprovechando la pregunta, es que el estudio último que hemos hecho realmente nos orienta que el diagnóstico temprano, el tamizaje temprano de diabetes gestacional permite tener más casos a ser controlados y a evitar los problemas futuros que pudieran tener durante el embarazo. Y eso me parece una cosa muy importante. Y que todos los centros de salud de nivel periférico tengan la obligatoriedad de hacer curva de tolerancia a la glucosa en lugar de solamente la glicemia en ayunas. Muy bien, gracias, doctor Segundo Seclé. Doctor Cabrera, todos los ginecobstetras conocemos las complicaciones maternas y las complicaciones en el neonato, cuando tenemos un caso de obesidad más gestación. ¿Podría de repente en la revisión que usted ha hecho referirnos cuáles son esas complicaciones maternas más frecuentes, así como las complicaciones más frecuentes en el neonato?
Bueno, como habíamos dicho, las complicaciones más frecuentes son la diabetes, porque hay un estado de resistencia a la insulina muy marcado, hay más riesgo de preeclampsia, hay alteración en el inicio del trabajo de parto, por lo tanto se llega a más posibilidad de inducir el parto, y esto a su vez en un porcentaje superior a la que tiene peso normal fracasa, se cree porque como tiene más volumen sanguíneo, la oxitocina que se pone no es suficiente u otros aspectos, hay mayor posibilidad de prematuridad. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, hacen complicaciones de preeclampsia y otras, ¿no? Diabetes, esta que se tiene que extraer al niño. Y entonces nace un prematuro, o sea, en la prematuridad iatrogénica. Pero aún así también hay mayor prematuridad en forma espontánea. Y en el trabajo de preparto, también el canal del parto de la mujer, porque se reduce porque hay aumento en las partes blandas, y además que hay más posibilidad que esa mujer, esa gestante obesa, tenga hijos macrosómicos por todos los trastornos que se producen. Entonces hay más posibilidad de que el parto sea disfuncional y también en cesárea. Y de hecho, la frecuencia de cesáreas en las obesas es mucho mayor. Y en el niño, pues, hay, aparte de los problemas que trae un macrosómico, una parálisis de ER por ser una distocia de hombros, y aparte de esos aspectos, también hay lo que se llaman alteraciones epigenéticas, y que este niño va a ser posiblemente va a ser obeso también. En el futuro va a tener más posibilidad de que tenga diabetes, eso. Y también, como hemos dicho, hay trastornos en la esfera cognitiva, hay mayor posibilidad de autismo, de déficit de atención y también de anomalías congénitas, sobre todo defectos del cierre tubo neural, y específicamente la más frecuente de todas ellas, la espina bífida. Y también anomalías cardíacas, aunque esta puede ser por la diabetes también, que se asocia, ¿no? Porque la diabetes es una complicación importante de la diabetes, son las anomalías conotroncales del corazón fetal. Sí, doctor. Aparte, doctor, disculpe, acá lo que también vemos es que la obesidad no se diagnostica. Yo, por ejemplo, paso, visito, hago la consulta, le ponen paciente gestante, diabética, y no le ponen, y tienen obesidad grado 3, obesidad mórbida, y no lo consideran. Ese es un error muy frecuente que hay. O tiene obesidad 1, ¿no? O no le ponen, y es un diagnóstico importante. Sí, doctor Cabrera. Y una pregunta que creo que puede compartir el panel de expositores está en relación a que definitivamente la obesidad es un problema de salud pública que está en incremento en nuestro país, y es un problema cuando se agrega una gestación en los casos de las pacientes obesas, lo que nos obliga a mirar o a tener un enfoque preventivo y el manejo de programas. Quisiera la opinión de cada uno de ustedes respecto a los programas que tendríamos a nivel central, a nivel del ministerio, si esto está funcionando, o los programas que existen en los servicios de salud, sobre todo los servicios 3.1 y 3.2, y las acciones o las medidas preventivas que podrían darnos resultados en el corto plazo. En primer lugar, la opinión del doctor Espinosa, por favor. Voy a ceder en este caso. Bueno, particularmente los modelos funcionan, tengo conocimiento a nivel nacional si algún programa hoy está funcionando, pero sí tenemos algunos modelos aplicables, ¿no? En especial daneses, suecos,
en distintos escenarios a la mujer, ¿no? En 5 patrones. Preconcepcional, durante el embarazo, dividiendo el primer, segundo y tercer trimestre, y el parto, y luego en el posparto. Y cada uno tiene un patrón de recomendaciones específico. En especial, como reitero, es el control durante el embarazo con medidas higiénico-dietéticas, como ya fueron mencionadas, pero efectivas, apuntando a objetivos, y posterior en que el siguiente parto, o el parto previo si la mujer es obesa, o el embarazo previo si la mujer es obesa, debe ser una palabra muy simple que no lo aplicamos: programado. ¿Sí? Para programar eso hay que poner unos objetivos, hay que poner un plazo, y no hay que ser simplistas en las soluciones, sino sostenidas para que nuestra realidad pueda cambiar. Gracias. Gracias, doctor Espinosa. Doctor Roseclén, su opinión sobre la misma pregunta. Bueno, el tema es un tema político finalmente, ¿no? Como dicen en mi tierra, el que manda es el político, no el médico. Nosotros nos hemos cansado ya de poder, como sociedad científica, dar lineamientos de lo que tenemos que hacer como médicos, o con lo que recomendamos a las sociedades. Pero realmente, si en la política de salud de una población no existen reglas de promoción y prevención definidas contra la obesidad, realmente va a ser muy difícil que eso se pueda conseguir, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro de cómo han proliferado en estos últimos años todos los alimentos ultraprocesados, ¿no? Que actualmente, como todos sabemos, producen miles de calorías con una sola bolsita de esos alimentos, como si uno comiera 2 días seguidos, ¿no? O sea, tenemos toda una política muy aperturada hacia las comidas altamente calóricas, y por lo tanto, si no hay políticas que tengan ese tipo de insumos para la población, realmente va a ser bien difícil, a pesar que la alimentación peruana es una alimentación en general saludable, tengamos alguna solución. Hay países en los cuales, por ejemplo, como Colombia, se han dado leyes contra la obesidad, pero han pasado primero por reconocer la obesidad como una enfermedad. Como dijo el doctor Cabrera, hay pocos países que tienen definida la obesidad como una enfermedad, y eso es una cosa que tenemos que lograr ahora aquí en el país. Yo hace 3 meses estaba en el Congreso, a raíz justamente de que estamos luchando por que la ley de diabetes se cumpla, y hay una iniciativa de un grupo de sociedades, en las cuales está la sociedad de APOA, la Asociación Peruana de Obesidad y Aterosclerosis, acompañado también con la sociedad endocrino, para tratar de conseguir una norma legal que permita realmente que la obesidad sea considerada una enfermedad en el Perú, y a partir de allí se implementen las medidas necesarias para poder tener medidas preventivas y promocionales para la población. Yo creo que por ahí está la solución, pero claro, individualmente uno maneja a sus pacientes, como lo ha hecho el doctor Espinosa, el doctor Cabrera, con lo que tiene a la mano, pero eso no es suficiente, es un problema poblacional. Y efectivamente, yo he dado cifras del INEI que son 28% de prevalencia de obesidad en mujeres, pero probablemente sea más, ¿no? Como dicho el doctor Cabrera. Y es un problema realmente que tenemos que identificarlo como un problema de salud pública, si realmente no va a haber solución por ahí. Gracias, doctor Seclén. Doctor Cabrera. Sí, yo creo que este es un problema, pues, es un problema serio, una enfermedad, como dicen todas las sociedades científicas últimamente, y en esta reunión, tanto el doctor Espinosa como el doctor Seclén han tocado aspectos muy importantes, ¿no? El doctor Espinosa toca aspectos nutricionales, que estamos, pues, que deberían implementarse muchos programas en ese aspecto, y bueno, y el doctor Seclén parece muy importante ese programa que está haciendo, ¿no? En esa zona del cono sur, creo, de Lima. Son acciones aisladas, pero bueno, que sirven de ejemplo para que vayan sumándose otros, y se haga, pues, se tome una decisión política, también, como dice el doctor Seclén, ¿no? Porque el problema es muy serio, ¿no? Como dice ese estudio de Lancet de este año, el año 90,
era 8.8 y el Perú tenía 12.8, 4 puntos más que el promedio mundial. Ahora, 30 años después, tenemos, hay una diferencia de 14 puntos, ¿no? De 18.5 a 32.5, que es el promedio peruano de obesidad. O sea que a nivel mundial está subiendo, pero el Perú está subiendo mucho más, porque ha subido, la diferencia que era de 4 puntos nomás con el promedio mundial, 30 años después ahora es 14 la diferencia. Entonces eso nos dice de que la alimentación pues es muy mala. Nuevamente los dos de creencia, todos estos productos, comida chatarra, etcétera, hace que cada vez haya más obesos. Y tiene que tomarse una decisión de parte del ministerio, una política nacional contra esto, porque acarrea, pues, como hemos visto, una serie de complicaciones a la madre, al feto, a la sociedad. Gracias, doctor Cabrera. Bueno, ha sido una excelente presentación y discusión por parte de los señores ponentes. Como moderador de esta reunión no me queda más que felicitar al doctor Espinosa, al doctor Seclén y al doctor Cabrera por su participación en este tema de mucho interés como es obesidad y gestación. Bueno, doy el pase al doctor Peter Sandoval para el cierre de esta reunión. Gracias. Sí, bueno, quisiera hacerles llegar mi agradecimiento por estas excelentes presentaciones que han tenido sobre esta alteración metabólica que tiene un gran impacto sobre la incidencia, ¿no? Y prácticamente hemos ido estas presentaciones con más énfasis en la atención de nuestros pacientes. Entonces, agradezco por lo tanto a doctor Frank Espinosa, doctor Segundo Seclén, doctor Pedro Mascaro, doctor Santiago Cabrera, doctor Pedro Mascaro, y a los que nos han acompañado